Hoy estamos llegando ya al capítulo número 25 de Primera de Samuel y es un capítulo, espero que recuerden algunos de ustedes la historia. En esta historia describe cómo David, estando en el desierto, durante un tiempo está protegiendo a unos, pues no sé, a los empleados de un hombre rico. Y este hombre rico, pues era un hombre muy, muy rico, y llega el tiempo en el que esquilaban las ovejas, y durante esa temporada, pues ellos hacían una comida, celebraban, y era un tiempo en el que ellos de alguna forma obtenían como dinero, una retribución del trabajo de todo el tiempo, ¿no? David se acerca a este hombre que se llama Nabal y le pide, oye, ¿podrías darnos algo de comer a mí y a mis soldados? Y este hombre les responde bastante mal. Ahorita vamos a leer la historia, ¿no? Y está Nabal, que los trata muy mal. Está la esposa de Nabal que dice, ay, este cuate está loco y trata de arreglar la situación. Y hoy, generalmente esta historia se utiliza para poder tratar asuntos relacionados con el matrimonio, pero creo, estoy convencido que la enseñanza que trae es mucho más amplia que únicamente el matrimonio. Entonces vamos a leer y vamos a pedirle a Dios que hable a nuestros corazones. Dios, gracias te damos por este tiempo. Te ruego que el día de hoy abras el corazón de mis hermanos, mis hermanas, nuestra mente para poder entender tu palabra. Te agradecemos porque eres bueno. Amén. Sale. Murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán, y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel. Entonces inicia esta historia con un momento trágico para toda la nación. Samuel había muerto. Y dice que David se fue al desierto de Parán. Y dice que en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras, y aconteció que estaba esquilando a sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero el hombre, en contraste, era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Nabal quiere decir literalmente, bueno, es que no sé cuál es la mejor palabra en español, pero es tonto, necio, como sí, una palabra así. Entonces es lo que significa Nabal. Y cuando nos recuerda, ¿por qué no lo pone nomás así? Caleb, ¿qué significa Caleb? ¿Sacó a alguien? ¿Qué significa el nombre de Caleb? Me pasó hace unas semanas que estábamos en Tecolutla y el señor que estaba vendiendo los tacos, su niñito era así bien, de esos bien amables, y como sabía que estábamos compartiendo, le dice, pues mi hijo tiene un nombre bíblico. Y le decimos, sí, ¿cómo se llama? Se llama Caleb. Y dice, ¿sí saben qué significa Caleb? Y yo como que, no, yo sé qué significa. Dice, por eso se lo puse y dije, se me hace que no sabe qué significa. Bueno, ¿alguien se acuerda qué significa Caleb? ¿No? Significa perro. Entonces el papá bien orgulloso que le había puesto Caleb a su hijo, y él le dice, sí, es que significa héroe o algo así dijo, ¿no? Pero literalmente Caleb quiere decir perro, pero describía ese como o sea, el nombre describe la fidelidad y como la insistencia de los perritos, ¿no? Entonces trata como de describirnos al personaje. Era un hombre duro, ¿qué más dice que era? De malas obras, un gandalla, y era como un perro, era insistente. Entonces nos trata de describir así como todo su carácter. En contraste, tenía una mujer que era de buen entendimiento y dice, qué hermosa. Tú dices, ¿cómo es que llegaron a casarse? ¿Cómo es que una mujer, pues no se ve que fuera tan de buen entendimiento que se llegó a casar con este hombre, ¿no? Pero recordemos que anteriormente los matrimonios no necesariamente era algo que las personas escogieran. Eran cosas que se arreglaban entre los padres y muchas veces desde pequeños los papás como que escogían esposo, esposa y tú te vas a casar cuando seas grande. Entonces podemos como que entender más o menos que así sucedió. Dice que oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 hombres y les dijo, subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre.
y decidle, así, sea paz a ti y paz a tu familia, y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores ahora. Tus pastores han estado con nosotros, no les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen, por tanto, estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a la mano a tus siervos y a tu hijo David. Para que podamos entender, era como algo así, una fiesta en un pueblito. Que tú casi cuando hay en un pueblito una fiesta, puedes llegar a la fiesta y sin ser invitado te puedes meter porque hay mole y pues hay como para comer. Entonces no era algo que le estaban pidiendo que le fuera a quitar algo o que estuviera haciendo a Gandaya David cobrándose sino que había comida en ese momento, habían preparado por la fiesta que tenían por haber alquilado las ovejas. Entonces le estaba diciendo, oye, yo mantuve a tus trabajadores todo el tiempo en el desierto, ¿crees que nos podrías dar algo de comer? Era algo como normal. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron, esperando la respuesta. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y les dijo, ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? O sea, lo estaba así como tratando de humillar, como que pues ese ni me suena ese nombre. Y cuando dice hijo de Isaí, pues obviamente sabía quién era, ¿no? Y cuando le dice muchos siervos huyen de su señor, pues sabía que Saúl lo estaba persiguiendo. Entonces era como una forma de humillar. Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres, cíñase cada uno su espada, y se ciñó cada uno su espada. Y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 con el bagaje. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, he aquí David envió mensajero del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha herido, los ha humillado. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada. Entonces era real esto, nunca nos faltó nada todo el tiempo que anduvimos con ellos, cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos, apacentando las ovejas. Ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto con nuestro amo y con toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, checa como la cantidad, 200 panes, o sea, escucha el consejo del siervo, dice, no, pues tu marido, como ya sabes cómo es de grosero, fue grosero con ellos nos cuidaron, y entonces ella toma 200 panes. O sea, imagínate la cantidad de comida que tenía en ese momento como para nomás ir y agarrar de la alacena 200 panes. O sea, es muchísimo. Tomó 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos. Entonces, lo que está describiendo aquí no es tanto que haya ido a prepararlo, porque ya eran panes de higos, están secos, pues para preparar 5 animales, pues no hubiera sido lo que nada más lo agarraba, sino que tomaban varias horas, el vino ya estaba, y aparte, pues las uvas ya estaban hechas pasas. Entonces eran cosas que ya se habían preparado con anticipación. Quiere decir que había demasiada comida. Y el asunto con Nabal no es que le estuviera pidiendo a David mucho, sino que él no quiso dar, ¿no? Hasta aquí vamos a parar un momento. Entonces ella va como buscando arreglar las cosas con David. Como les decía, generalmente este capítulo se describe o se utiliza para hablar acerca de problemas matrimoniales. Cuando dicen, bueno, es que si tú tienes un esposo como Nabal y tú eres una mujer hermosa y sabia como Abigail, pues aguántalo y ayúdalo, ¿no? Pero el asunto que estamos viendo aquí como que es mucho más allá, porque nosotros vamos a ver y tenemos que recordar que David es como una imagen, una figura de Cristo Jesús. Entonces me gustaría que nos pudiéramos regresar y ver algunos puntos para que pudiéramos entender hacia dónde está yendo este capítulo. Número 1, nos presenta a Nabal, que está unido con Abigail, este matrimonio. Nabal quiere decir tonto,
o necio. Y entonces describe esta condición o describe estas situaciones en las que nosotros nos involucramos. No sé si recuerdas cuando leíamos la semana pasada Romanos capítulo 1, dice que, hablando del hombre, que su necio corazón fue entenebrecido por cuanto no quisieron tener en cuenta a Dios. Entonces, también, por ejemplo, podemos aquí recordar Salmo 15 me parece que dice, el necio dice en su corazón no hay Dios. Entonces describe estos momentos en los que no consideramos a Dios, en los que tratamos o buscamos sacar a Dios de nuestra vida y decimos, no, es que, ¿qué tiene que ver Dios con esto? Entonces en ese momento nos hacemos necios. Eso es lo que dice Romanos capítulo 1, que conociendo a Dios, no adoraron a Dios como Dios, sino que su necio corazón o su entendimiento se hicieron, bueno, dice, profesando ser sabios, hicieron necios. ¿Por qué? Porque no reconocieron a Dios. Entonces vemos, punto número 1, que hay ciertas áreas en nuestra vida en la que podemos vernos en estas situaciones, porque hay necedad atado a nuestro corazón, a nuestras acciones o a nuestros caminos. Segunda cosa que quiero que notemos, que desafortunadamente en el español no nos los describe, pero cuando nosotros podemos ver el idioma original y aparte, bueno, por el contexto de la historia, Abigail no tuvo hijos con Nabal. Tuvo hijos después, bueno, ya estoy adelantando, pero no tuvo hijos con Nabal. Y esto nos describe también un principio muy interesante, que mientras nosotros estemos en necedad, estemos apartados de Dios, no consideremos a Dios en nuestros caminos, va a ser difícil dar. Hay muchas personas que dicen, me gustaría avanzar, me gustaría como que ver que mi vida produce algo, que algo cambia. Bueno, apártate de necedad. Ahorita vamos a este versículo. Pero, número 1, si hay algo que se está en tu vida atando a una falta de reconocimiento de Dios, tienes que entender que puede ser una de esas las razones por las cuales no puedas dar fruto. Siguiente cosa que quiero que nosotros podamos ver aquí. Ellos mandan, en el versículo 5 dice que envió David 10 jóvenes y les dijo, subid a Carmel y a Nabal. Entonces fue a solicitar algo de Nabal. Pero ¿qué es lo que hace Nabal? Él responde de esa manera. ¿Quién es David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Y muchas veces nosotros, supuestamente creyendo en Dios, Dios se acerca a nuestra vida y nos pide algo, un área de nuestra vida. Y nosotros decimos como, ¿quién eres tú como para pedirme? Y lo que quiero que veamos aquí cómo es Nabal, este hombre que representa las obras de la carne, la insensatez de nuestra vida, resiste a Dios y resiste su señorío sobre nuestras vidas. Y tenemos que pensar que si hay áreas en las que nosotros estamos diciéndole a Dios, ¿sabes qué, Dios? De esta área yo me encargo. Mira, tú encárgate de mi vida religiosa, de mi vida espiritual, pero esta área, aquí no puedes entrar. Como si pudiéramos de alguna forma limitar el poder de Dios. Y esto es lo que hace, así se ve la insensatez, así se ve la tontería, la locura en nuestra vida, buscando sacar a Dios de ciertas áreas. La insensatez, la necedad, es aquella que resiste a Dios. Siguiente punto que quiero que notemos. Después le dan aviso a Abigail de lo que está sucediendo. Este siervo, este criado, le describe todo lo bueno que fue David con ellos. ¿Y alguien me podría ayudar a leer, por favor, el versículo 17? ¿Cómo salimos de esto? Ya vimos que hay una esclavitud de estar atados a la necedad, que no puede haber fruto, que esa necedad resiste a Dios. Primera cosa, ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo. Abigail entendió el juicio. Entendió que algo iba a suceder producto de esto, de esta necedad. Ella sabía que había algo. Entonces, ¿qué es lo que está describiendo? Estos momentos en los que Dios nos hace consciente de nuestros pecados, nos señala nuestros pecados. ¿Cómo sucede esto generalmente? A través de la Escritura. Leemos la Biblia y leemos algo y decimos, sí, eso como que me suena como al hermano de allá enfrente. Pero Dios dice, no es el hermano de enfrente, este eres tú. Y tienes que pensar qué vas a hacer con esto. Entonces, es importante que nosotros podamos. Josué 1:8 dice que nosotros necesitamos meditar en la palabra de Dios. Hay una distancia enorme entre el conocimiento, que se queda como una adquisición intelectual, y como aquel que realmente está dando vueltas en nuestra mente, que no nos deja dormir. Y eso es lo que debe de producir la palabra, una conciencia del juicio. Esto es lo que hace el Espíritu Santo, ¿se recuerdan? Convencer de justicia, juicio y pecado. Él se acerca a nosotros
y nos dice, oye, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Qué vas a hacer con esto? Debemos de entender que aquello de lo cual nos está convenciendo Dios es verdadero. Y no, como dice más adelante, tener por tardanza sus promesas, ni el juicio, ni decir, no creo que pase nada. Y aquí le dicen a Abigail, piensa qué vas a hacer. Entonces necesitamos tener un entendimiento, meditar acerca de la situación del juicio. Después, ya nos describió todo lo que llevaba, y montando un asno descendió por una parte secreta del monte, y he aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. Y David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada, que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni a un varón. Entonces iba a echar todo David. Y alguien podría leer, por favor, el versículo 23. Hace ya muchísimos años, iba con un hermano. Él iba manejando, yo iba adelante y su pequeñito, que estaba chiquito, a lo mejor, no, mucho más chiquito que Isabela, iba atrás, sin cinturón. Y un carro nos chocó por atrás y su pequeñito salió volando y se estrelló así contra el tablero. O sea, no se lastimó feo, pero sí, pues sí se lastimó, se puso a llorar. Y cuando nos bajamos, pues el taxista se escapó y se fue. Pero interesantemente, la placa del taxi quedó grabada en la defensa, o sea, se quedaron los números. Entonces ya llegó la policía, le dimos los números, estábamos en el pueblito y fuimos a la presidencia. Dijimos, oye, acá está el número de placas, son de los taxis colectivos de aquí. Sabemos quién es, si podrías apoyarnos trayéndolo y que pues se haga responsable, ¿no? Y entonces llegaron personas diciendo, pero hay heridos, o sea, eran los dueños de la concesión. Y ya como vieron que no había heridos sin hacer algo así, pues dijeron, bueno, sí, vamos a hacernos responsables. El chiste es que para no hacerlo tan largo, llegamos al taller donde iban a arreglar el carro y fue como después de 3 o 4 horas, llegó el responsable, que en esa época para mí, pues era un chamaquito, 16 años que estaba manejando el taxi, y llega y el taxi ya estaba reparado, o sea, el choque ya lo habían reparado, y entró así con una actitud, o sea, como yo me acuerdo y hasta me cae gordo el chamaco porque entró, ni nos volteó a ver, dejó el dinero en la mesa y se salió. Yo dije, o sea, ¿no vas a pedir perdón? O sea, está que no se va a hacer nada, no hubo una denuncia, nada más es como, hazte responsable, ni siquiera nos volteó a ver, ¿no? Y cuento esto porque una cosa es entender que lo que hemos hecho está mal, que hay un problema, que tenemos un problema. Pero aquí lo que hace Abigail es que en el versículo 23, cuando vio a David, se bajó prontamente del asno, no tomó una actitud de, pues soy la señora de la casa, sino se bajó del asno. Y recuerda, el asno no era como pues, algo de pobre, sino algo que montaban los reyes en la época. Entonces ella era una mujer como pues, con dinero. Y postrando sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. Entonces ella se humilló delante de David. Y este es un asunto muy importante cuando nosotros hablamos acerca del pecado, cuando nos damos cuenta que algo está mal en nuestra vida. No es un asunto de decir, bueno, Dios, pues sí, tienes razón. Todos tenemos errores, ¿no? O sea, que no, pues así me conociste, así aguántame. O sea, esa actitud que a veces podemos tomar con Dios, que a veces la tenemos, debemos de tener cuidado. Porque aquí podemos ver un modelo hermoso de algo, entender lo que está mal, y cuando nos acercamos a Dios, nuestra actitud no es como de pedir, no es de exigir, sino es de una verdadera humillación delante de Él, decir, tienes razón, tú estás bien, yo estoy mal. Y aquí podemos leer de esto en Pedro, vamos a leer 1 de Pedro capítulo 5, que dice, humillaos bajo la mano del Señor. 1 de Pedro 5, en el versículo 6, si lo encuentra alguien antes. 1 de Pedro 5, versículo 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, Pedro nos está diciendo esto. Ahora, no sé si recuerdas que Pedro cometió un error similar. Le dijo, oye, Jesús estando en la última cena, le dice, Pedro, vas a ser tentado. Y no solamente eso, me vas a negar. ¿Y qué dijo Pedro? Ay, estás loco, yo no te voy a negar nunca. Si yo soy fuerte, yo daría la vida por ti. Y el asunto no era como o sea, Jesús sabía lo que iba a hacer Pedro. Pero Pedro no tuvo esa actitud de decir, bueno, Señor, ayúdame, no quiero hacerlo. Sino él simplemente dijo, no lo voy a hacer.
te equivocas. Y aquí Pedro, muchos años después, ya transformado, entiende y dice, humillénse bajo la poderosa mano de Dios. Cuando Él diga algo, cuando Él haga algo, humillémonos. Y cuando llegue el tiempo, Él nos va a poner en la posición que debemos de estar. En esa posición que nos gustaría de hombres fuertes, mujeres fuertes, que amamos mucho a Dios, pero todas no somos eso. Y necesitamos llegar a un punto en el que decirle a Dios, te necesito. Y eso es lo que hace ella. Entonces, punto número 1, dijimos tener cuidado con estar atados a la necedad. Número 2, saber que no va a haber fruto mientras estemos en la necedad. Saber que la necedad resiste al Señor. Número 4, necesitamos entender el juicio, el problema. Número 5, necesitamos humillarnos delante del Señor. Y pusimos 1 de Pedro 5, del 6 al 10. Después, versículo 24. Y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No hagas caso ahora, mi Señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es él. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mí, Señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor, se ha dado a los hombres que siguen a mi Señor. Entonces, no se quedó en este asunto únicamente de humillarse delante de Dios, es decir, tener esa actitud adecuada, sino hubo una confesión. Ahora uno podría decir, bueno, pues realmente ella qué culpa tenía. Ella describe el asunto de esta forma. Él es un insensato. Esa es como su naturaleza. Pero yo debí de estar atenta. O sea, yo sabía cómo es él. Y yo debí de estar atenta para cuando vinieran tus hombres, pues poderlos atender. Porque yo sé cómo es él. Ahora, esto no quiere decir que nosotros nos echemos la culpa de los demás. Lo que estamos viendo descrito aquí es una confesión. ¿Cuál fue mi error? ¿Cuál fue mi participación en este asunto? He estado escuchando algo que el día de hoy me llamó mucho la atención, porque, bueno, no sé si ustedes lo han visto, nada me aparecerá a mí por el algoritmo, ¿no? Pero me han estado apareciendo muchos videos de un tema en particular que tiene que ver con cuando el ser humano es tentado y que constantemente está lidiando y batallando con el pecado. Y lo he visto de, pues, hasta personas que se dicen ser teólogos, ¿no? Describen lo siguiente. El que no es creyente peca por algo así como por gusto, porque anhela y desea el pecado. Pero el creyente que verdaderamente se está esforzando, a pesar de que peca, se arrepiente. Y cuando cae nuevamente, tiene que entender que no es realmente que su corazón lo anhele, sino que el enemigo lo está tentando. Lo cual se escucha como bastante, dices, no, pues sí, porque yo anhelo alejarme del pecado y es el enemigo, cochino enemigo, tiene la culpa. Pero la primera vez que lo escuché dije, bueno, de alguna forma tiene sentido, porque él pone estos pensamientos y yo lo creo en nuestro corazón y nosotros nos hacemos partícipes de ellos. Pero estos videos, que los he visto una y otra vez en diferentes sentidos, desafortunadamente producen algo, que el individuo pierda responsabilidad de su pecado y que diga, pues, es que fue el enemigo, fue mi familia, fue la tentación, o sea, yo amo a Dios. Y incluso ponen versículos como este, como lo que dice Pablo, ¿no? Que lo que quiero hacer no hago y aquello que no quiero hacer eso hago. Lo cual es cierto, es una lucha que describe Pablo, pero eso no quita nuestra responsabilidad. Y es importante, hermanos, que como creyentes, a pesar de que sí existe tentación, a pesar de que sí existe una lucha espiritual, existe responsabilidad del creyente en el pecado. Porque si no, entonces el injusto sería Dios y no nosotros. Tenemos responsabilidad del pecado. Y muchas veces, ahora sí aquí regresando a lo mejor un tema a la parte familiar, somos muy dados a echar pues es que yo me porto así porque tú haces esto. Y este asunto debemos de tener cuidado en atribuir a los demás nuestra respuesta. Nosotros somos completamente responsables de nuestras decisiones, de nuestras emociones y de nuestras respuestas. No son culpa de nadie más que de nosotros. Somos responsables. Entonces ella confiesa pues lo que tiene que confesar, ¿no? Proverbios, si recuerdan, capítulo 25, dice que el que confiesa sus pecados alcanza misericordia y avanza. O sea,
supera el pecado, se libra de eso. Y viéndolo en forma negativa, o sea, aquel que no confiesa su pecado, no hay forma de poder avanzar. Entonces es muy importante esta parte en la que nosotros confesemos y seamos como conscientes de, Dios, me humillo delante de ti, tengo una buena actitud, pero también digo, me equivoqué. Porque muchas veces podemos llegar con una falsa humildad y decir, Dios, pues aquí estoy, aunque yo realmente no hice nada, Dios, pero pues tú sabes que te amo. O sea, esa es una falsa pretensión de humildad. Y la humildad está ligada con verdadera arrepentimiento, confesión. Ahora, no solamente eso, versículo 28. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en tus días. Ahora, parecía como que es lo mismo, pero me gustó este capítulo porque nos da la oportunidad de separar las cosas muy bien. Está la actitud de humildad, pero no se debe de quedar ahí. Debe haber una confesión, pero no se queda ahí. Debe de haber un ruego por perdón. Padre, perdóname, límpiame. ¿Qué es lo que David dice? Limpia de mis pecados. Si me limpias voy a ser más blanco que la nieve. Por favor, límpiame. Entonces, no solamente es esa confesión de decir, sí me equivoqué, pero todos se equivocan, sino es decir, pero puedes hacer algo con este pecado. Puedes llevártelo, puedes limpiar mi corazón, puedes limpiar mi mente. Por favor, perdóname, ¿no? Entonces, esta parte es como muy importante. Y después encontramos otra. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con toda la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios. Y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda, haciendo a lo mejor alusión a lo que pasó con el gigante, ¿no? Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo ni pena de aborrecimientos por haber derramado sangre sin causa. Algo de lo que está reconociendo aquí Abigail es, Dios te eligió para ser rey. ¿Qué es lo que hacía la necedad? Decía, ¿quién es David? Pero ¿qué es lo que hace una actitud de humildad, confesión y verdadero como clamor por perdón? Reconoce el señorío de Cristo en nuestra vida. Nos lleva a reconocerlo. Tú eres mi Señor. O sea, te pido perdón porque reconozco que tú gobiernas sobre mi vida y así quiero que sea. Entonces, esta actitud genuina nos debe de llevar a someternos a Dios, a buscar estar bajo su mando, bajo su autoridad. Y sabemos, el pecado lo que significa es cerrar en el blanco, pero la razón por la cual pecamos en general es porque nos alejamos de Dios. Lo hemos leído mucho en Jeremías últimamente. 2 males hizo mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua de vida, y cavaron para sí cisternas. Es decir, el error más grande del ser humano es alejarse de Dios. Jesucristo dice, porque apartados de mí, nada pueden hacer. Y ese es el problema con las luchas que cada uno tenemos, con el pecado con el cual cada uno batallamos. Se vuelve fuerte o se vuelve como algo insistente en la medida que nosotros nos acercamos a Cristo. Si nosotros nos alejamos de Cristo y dejamos de escuchar su voz, entonces la voz que vamos a escuchar es la de la tentación, la de las mentiras. Y muchos dicen, Dios, ¿por qué no puedo superar esto? Es que estás lejano a Él. Pero la verdad es que cuando nos acercamos a Él, no es que deje de haber tentación, es que ahora estamos fortalecidos. Y ahí está Efesios capítulo 6, la armadura, ¿no? Toda la descripción de lo que necesitamos hacer. Entonces, reconocer el señorío de Cristo. Proverbios 3, para que lo anoten ahí. Bueno, Proverbios está para acá adelante. Proverbios 3:6 dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y es lo que hizo Abigail. Reconoció que Él era el rey. Y necesitamos reconocer a Jesús. Es decir, Dios, ya no te voy a informar qué voy a hacer. Te pido, dirige, ¿qué es lo que tengo yo que hacer? Y Él se encarga de enderezar esas veredas. Siguiente, versículo 31. A ver cómo a qué le suena esto, versículo 31. Entonces, Señor mío, no tendrás motivo ni pena ni aborrecimiento por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese. Ahora, escuchen esto, a ver si me ayudan a recordar dónde. Pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor,
acuérdate de tu siervo. ¿Quién dijo algo similar? El ladrón dice algo muy similar. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y le dice, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. En otras palabras, lo que el ladrón le estaba diciendo, le dijo, yo reconozco que tú eres Señor. Por favor, acuérdate de mí, o sea, como, cuéntame contigo. Y es lo que ella le está diciendo. Cuando seas rey, o sea, yo soy tu sierva. Y entonces habla de un sometimiento. Porque hay muchas personas que hoy pueden decir, sí, yo sé que Jesús es el Señor. Y es lo que hablábamos el domingo. Conocimiento versus obediencia. La obediencia es un verdadero sometimiento. El conocimiento no implica necesariamente obediencia. Porque todas las personas saben, como universalmente, que el rojo es alto. Y muchos de esos que saben, se pasan los altos. Porque el asunto no es solamente saberlo, es someternos a las reglas. Y entonces se llega a ese punto de decir, ok, yo me someto a ti. Y aquí también tenemos que recordar Santiago 4:7. Someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero empieza diciendo, sométanse a Dios. Ahora más adelante, en el 4, este es 4:7, pero en el 4:10, dice, sométanse a Dios y él los exaltará. Lo mismo que nosotros leímos anteriormente en Pedro, Santiago también lo menciona. Va a llegar el momento en el que te pongan en esa posición, la cual que sea, pero es necesario que tú te sometas a Dios. Entonces, existió sometimiento y puede ser que tú digas, sí, soy el Nabal, que digas, pero voy a pedir perdón, pero a la mera de la hora no te sometas a Dios. Y entonces como echas todo a perder. Entonces, sométanse a Dios. Y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrase. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir y derramar sangre y vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida Nabal ni un varón. Ahora, muchos nos como enfocamos, y esto es algo que te animo a que pienses, o sea, que las personas reciban a Jesucristo, que acepten a Jesús, ¿no? Lo cual, digo, obviamente es correcto. Pero el misterio o lo maravilloso no es que alguien que acepte a Jesucristo, sino es ser aceptado por Él. Ese es el verdadero rollo, o sea, que Dios, o sea, sabemos que Él dice que Él amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito, o sea, Él nos hace aceptos en el amado. Pero ese es el verdadero milagro, no que tú aceptes a Cristo, pues obviamente, ¿no? ¿Quién quiere irse al infierno? El asunto es, ¿por qué tendría Él que aceptarte? Y aquí vemos esto, Salmo 51, vamos a leerlo. Salmo 51 nos menciona este asunto, pero esto es hermoso, o sea, fue aceptada. Y hoy podemos tener esa certeza que al corazón contrito y al corazón humillado, Él no rechaza, que es básicamente, bueno, lo que nos dice aquí. Salmo 51, 17. Si alguien lo encuentra antes, lo puede leer. Y esto es maravilloso saber eso. Que si nosotros nos acercamos a Dios con un corazón quebrantado, decirle, Dios, neta, en serio, te necesito, estoy mal. Podemos tener la certeza que Él no nos rechaza. Y aunque todo mundo nos rechace, Él no nos rechaza. ¿Qué es lo que va a hacer el enemigo? Te va a decir, Dios no te puede perdonar. Hiciste algo tan grave que Él no te puede aceptar. Mentira. ¿Por qué? Porque dice que la voluntad de Dios es que el impío no muera en su impiedad, sino que sea salvado. Ese es el deseo de Dios, que tú y yo seamos transformados. Entonces, fue aceptada. Ahora, no solamente eso, y recibió David de su mano lo que le había traído, y le dijo, sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz, y te he tenido respeto. Y Abigail volvió a Nabal, y aquí que él tenía banquete en su casa, como banquete de rey. Y, o sea, sí era un tonto este cuate, ¿no? O sea, estaba a punto de morirse, pero este cuate andaba en la borrachera. Y dice que el corazón de Nabal estaba alegre. Todo estaba ya pasado de copas. Y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. ¿Pero por qué la engañó? No, pues es que ¿qué le iba a entender? Estaba borracho. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le había pasado los efectos del vino, le refirió a su mujer estas cosas, y desmayó su corazón en él, y se quedó como una piedra. Y esto describe que se asustó tanto cuando se enteró que lo iban a matar, que a lo mejor una palabra, una condición médica que conocemos hoy, podría ser, quedó en coma, porque se quedó así. Y
Y 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. Entonces, durante 10 días estuvo así. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo, bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal, y ha preservado el mal a su siervo. Y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Y bien listo el David, ¿no? Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. Y los siervos de David enviaron a Abigail en Carmel y hablaron con ella, diciendo, David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer, ¿no? Ahora, aquí me gustaría más un último punto. Hemos estado leyendo Apocalipsis y leímos de esto, del rapto de la iglesia. ¿Y qué significa que Jesucristo viene por su iglesia? ¿Cuál es la figura que vemos a lo largo de la historia? La novia de Cristo es la iglesia. Y podemos ver una imagen hermosa. No solamente es aceptada, sino que es tomada para David, en este caso nosotros para Dios. Entonces, estas luchas que nosotros podamos enfrentar, estos conflictos que nosotros podamos tener, es necesario que nosotros los llevemos a Cristo, que hay un arrepentimiento genuino, hay un sometimiento y poder descansar en su maravillosa misericordia y gracia, y que somos hechos aceptos en el amado. Y por eso podemos tener esperanza, que llegado el tiempo, sea que muramos, sea que Cristo venga antes, vamos a estar en su... Entonces vemos una imagen hermosa de esto. Ahora un último algo. Esta mujer seguramente sufrió con un cuate como estos, seguramente. Y ella pudo haber dicho lo siguiente, viene David a matarlo, pues que sea lo que tenga que pasar, ya estará de Dios, ¿no? Como dicen las abuelitas. Pero ella aún así hizo lo que debía de hacer, lo correcto. Y este es un asunto que nosotros hemos venido viendo desde hace 4 capítulos, que David tenía la oportunidad de matar a Saúl, pero él hizo lo correcto. Entonces es importante que no solamente busquemos apartarnos de aquello que deshonra a Dios, sino utilicemos y hagamos las cosas de la manera correcta. Y como veíamos, sométanse a Dios y va a llegar el momento que los exalte, es decir, que los libre, que los ponga en la posición que deben de estar. Porque a veces apresuramos tantas las cosas y podemos llegar a vernos como Moisés, que él percibió un llamado y entonces trató de matar a un egipcio y lo mató y lo enterró en la arena. Pero eso no liberó al pueblo de Israel y tuvieron que pasar 40 años, ser tratado por Dios para ahora sí poder librar al pueblo de Israel. Entonces no se trata únicamente de hacer las cosas de Dios, sino hacerlas a su manera. Y eso es algo bien importante, porque muchas personas pueden llegar a hacer las cosas que se vean bien, pero no están totalmente bien porque no son a su manera. Vamos a orar. Y les animo que ahorita nos fuimos rápido. Van a decir, no es cierto, si nos tardamos un chorro, pero hay creo que varias cosas que pueden meditar en casa. Vamos a orar. Padre, quiero agradecerte por esta oportunidad que nos das de leer este capítulo, Señor. Rogamos, Dios, que tú nos ayudes a poder ver todos estos aspectos que hemos actuado neciamente, Señor, locamente, tontamente, que podamos rendirnos completamente a ti, Señor. Que no resistamos tu autoridad, tu señoría sobre nuestras vidas, sino que con una actitud humilde podamos reconocer nuestro error, que podamos confesar nuestro pecado, que podamos rogar perdón y arrepentirnos y que podamos someternos a ti, Señor. Y Padre, te ruego por cada uno de mis hermanos que están batallando con diversas situaciones, que tú puedas traer libertad a sus vidas, Padre. Que este sometimiento a ti pueda traer libertad a sus vidas. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.